Vamos a empezar este video recordando un poquito lo que es una función. Ustedes ya lo vieron en octavo, pero es importante que recuerden lo que es una función. Aquí yo dibujé lo que era una función para que lo recuerden. Matemáticamente a lo mejor no está muy correcto, pero la idea intuitiva de lo que es una función es como una máquina a la que uno le ingresa valores y te entrega otro valor. Entonces esto es una función y la función tiene que tener una característica especial, que el número que tú entres tiene que darte solo un número de salida, o la expresión que tú entres tiene que tener solo una expresión de salida. Esa es una restricción. Y que todos los números puedan ingresar a esta máquina. Ningún número del conjunto de partida puede quedarse fuera. Esas son las dos características de una función. Entonces, por ejemplo, si tú tienes una función que diga al número que entre súmele 5, entonces si tú por ejemplo entras el 3 te va a entregar el 8 y así sucesivamente, pero eso ustedes ya lo sabían. ¿Cómo se escribe esto? Se escribe f de x igual y una expresión que tenga que ver con x, ¿verdad? Bueno, en esta ocasión lo que vamos a ver es la función lineal, y las que son lineales quiere decir, como lo dice su palabra, es una línea. Gráficamente el dibujo que es una línea. Entonces por eso está este gráfico aquí, porque vamos a dibujar cómo es esa línea. Pero esta línea es muy particular porque esta línea pasa por el punto 0, 0 siempre. Si es lineal, pasa por el punto 0, 0. Entonces, una función lineal algebraicamente se escribe de esta manera, y donde m puede ser cualquier número racional. Entonces, m es un número racional. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué pasa con la función f de x igual a 3x. Esto está escrito de manera algebraica. Lo que vamos a hacer ahora va a ser una tabla de valores para esta función 3x. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser darle valores a x. Vamos a darle valores positivos para ver a qué, pero también podríamos haber agregado negativos. Vamos a agregar positivos y negativos, porque ustedes ya conocen los números racionales. Entonces vamos a poner el 0 acá, vamos a poner el menos 1 y el menos 2, y el 1 y el 2. Entonces, lo que hace esta maquinita es que ingreso el número y me tiene que entregar el triple del número. Por lo tanto, el triple de menos 2 es menos 6, el triple de menos 1 es menos 3, el triple del 0 es 0, el triple de 1 es 3 y el triple de 2 es 6. Y como esto es súper importante recalcar, la función lineal pasa siempre por el origen. El origen se le llama el punto 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ubicar estos puntos en este plano que está aquí. El eje X va a ser siempre el que está en la horizontal. A este le vamos a llamar el eje X o el eje de las ordenadas. Aquí le faltó las flechitas a este. Y esta disposición que está acá, lo que tenemos que hacer es decir, el punto menos 2 en el eje X, ¿dónde está? Entonces ustedes ya conocen la recta numérica. Es igual que la recta numérica, va a estar a la izquierda del 0. Está en ese punto. Y luego te dice que en el eje Y te tienes que mover menos 6. Y menos 6 hacia abajo, porque es negativo. Entonces menos 2 y menos 6, y aquí no nos alcanzó, debe estar como por acá. Entonces vamos a hacerlo con el menos 1 ahora. Menos 1 está aquí y va al menos 3. El punto donde se juntan estas dos informaciones es ese punto que está ahí. Voy a hacerlo bien gordo para que se note harto. Después pasa por el punto 0, 0. Después dice que el 1 va al 3.
Y como ustedes ya saben que es una línea, bueno, el 2 va al 6, aquí sí que aparece. El gráfico es una línea y yo voy a tratar de dibujar esta línea. No me va a resultar, pero vamos a intentarlo. No me va a quedar muy recta, pero eso va para allá y ese va para allá. Ups, no quedó bien. Pero ustedes que tienen sus reglas y sus aparatos para hacerlo más perfecto, lo pueden, ya no me resultó. Pero es una línea recta. Y esta es la función lineal que siempre pasa por el punto 0, 0 y es de la forma un racional multiplicado por x. Y el x, fíjense que la potencia que tiene es 1, no es de otra manera. Esta es la función lineal. Esto es lo que ustedes tienen que recordar por función lineal. Esta formulita que está ahí. Y la función lineal se puede representar en una tabla de valores, se puede representar gráficamente y se puede representar algebraicamente, entre otras representaciones. Y esa es la función lineal. Lo que vamos a ver ahora es la función afín, que es también lo mismo, con el mismo concepto de función, pero la diferencia con la función lineal es que esta función afín no pasa por el origen. Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar una función lineal de una función afín? La función afín es de la forma como la lineal, pero tiene sumado un número. Y ese número no puede ser 0, porque si es 0, se transforma en una función lineal. Entonces, esta es la función afín. Aquí tenemos un ejemplo. Vamos a la maquinita de las funciones, le vamos a poner la función afín 3x más 1 y vamos a graficar esta función. Vamos a ubicar el 0, el menos 1 y el menos 2, el 1 y el 2. Ahora, pueden ver esta tabla escrita de la otra manera, en formato vertical y horizontal. Así que para que estén preparados para los dos tipos de formato, pero es la misma tabla, donde ustedes le dan valores a x, meten sus valorcitos en la máquina de la función y les entrega un valor diferente. Entonces, pensemos en el menos 2, entonces menos 2 por 3 más 1, eso es menos 6 más 1, y eso es menos 5. Si calculo para menos 1, es menos 1 por 3 más 1, y eso es menos 3 más 1, y eso es menos 2. Si entra el 0 a la máquina, esto es 0 y me sobrevive solo el 1. Y si entro el 1, me queda 3 por 1, 3, más 1, 4. Y si entro el 2, me queda 2 por 3, 6, más 1, 7. Entonces, estas son las tablas de valores de mi función afín. Entonces, si yo grafico esto, ubico el 0 en el eje X y ubico, vamos a partir desde el menos 2. Ubico el menos 2 en el eje X y ubico el menos 5 en el eje Y, me va a dar ese punto. Después ubico el menos 1 en el eje X y el menos 2 me va a dar ese punto. Lo voy a hacer con una X mejor para que se vea mejor. El 0 se va al 1, o sea, es ese punto. El punto 1 se va al 4, por lo tanto queda ahí. Y el punto 2 se va a 7, que me va a quedar por acá afuera. Entonces, si yo uno todos estos puntos con una recta que no me queda derechita, pero a ustedes sí les va a quedar derechita cuando lo hagan en sus cuadernos o en su computador, les va a quedar una línea así, y si se dan cuenta es el mismo dibujo que la recta anterior, solo que la diferencia es que esta pasa por el origen y esta otra de acá se movió
hacia la izquierda. Entonces, ¿cómo puedo yo darme cuenta de que tengo el dibujo o la tabla de una función lineal o una función afín? Entonces, lo que yo les sugiero es que cuando les entreguen la tabla de valores y le pregunten, oye, ¿esta es una función lineal, afín u otra función? Ustedes miren estos valores. Y cuando miren esos valores, se den cuenta cuánto crece o disminuye un valor al siguiente. En este caso, si se dan cuenta, para pasar de un valor al siguiente, lo que yo hice fue siempre sumar más 3. Siempre aumenté 3. Entonces a este le aumenté 3 y me dio al siguiente. A este le aumenté 3 y me dio el siguiente. Y así sucesivamente. Siempre le aumenté 3. Si esta cantidad es constante y pasa por el origen, decimos que la función es lineal. En cambio, si se dan cuenta, para pasar de un valor al siguiente, aquí también sumé más 3. Entonces ustedes podrían decir, es una función lineal. No, no es lineal. ¿Por qué? Porque en el origen no pasa por el origen, pasa por el punto 0,1. Entonces, en esas dos cosas se tienen que fijar cuando tengan una función lineal, pasa por el origen y la diferencia es constante entre un punto y el siguiente. Y en la función afín no pasa por el origen y la diferencia es constante.